Bendiciones, de veras que es otro día, otra nueva oportunidad que Dios nos da. Siempre hay que darle gracias a Dios por el nuevo día de vida que nos regala, ya que para muchos no pudieron ver la luz de este día ni el anochecer. Así que creo que es un milagro de Dios el que tú estés vivo y yo esté viva. Es un milagro que tu familia tenga vida. Disfruta cada día como si fuera el último día que te quedara en esta tierra. De parte del Dios Altísimo, que tengas una maravillosa noche en este día. Y si es de día, a la hora que escuches este mensaje, que tengas un precioso día, un día lleno de victoria. Cada vez que te levantes y cada vez que te acuestes, acuérdate que si te despiertas con vida es porque tu Dios, el Creador, así lo quiso, porque Él es el que te sostiene. Él sostiene con su mano a todas las naciones de esta tierra. Por eso en este momento te traigo otra palabra de parte del Creador. Y empiezo diciendo una frase que me llamó mucho la atención y la estuve publicando en las redes sociales. Dice que la responsabilidad es un fruto de la madurez. Quiere decir que una persona responsable es una persona madura. Porque no se mide la madurez con la edad cronológica de un ser humano. Hay personas, hay hombres que tienen 60 años de edad y tienen una mente de niño, de un adolescente. Y asimismo también hay mujeres. Por eso es maduro la persona que es responsable. Eres responsable con su vida, es responsable con la vida de los demás. Puede el presidente de tu país sacar todas las leyes que quiera acerca del cuidado con respecto a la pandemia que está azotando a todo el mundo entero en general. Pueden los alcaldes estar detrás de la comunidad, de las personas para que se cuiden, pero ya eso le toca a cada ser humano ser responsable consigo mismo. Y de todas maneras, cuando Dios ve una persona responsable que cuida este cuerpo, que cuida su cuerpo, como dice la palabra, el cristiano, la persona cuando reciba a Cristo en su vida, el cuerpo de esa persona viene a ser tan importante porque llega a constituirse templo del Espíritu de Dios. Si cuida su cuerpo es porque se ama, y si se ama es porque ama a su Creador. No es malo amar su cuerpo, lo malo es idolatrarlo, esa es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que quieres ver una persona madura, mira si es responsable. Y Jesús le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? También, ¿por qué lo relaciono con este texto? Porque resulta que una persona que cree en Dios, una persona que cree en sus potencialidades también como ser humano, es una persona que va a ser responsable y no va a tirarse la vida por cualquier cosa. Y si nosotros creemos en el Dios de la vida y somos responsables con su palabra, con lo que Él nos dice en su palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Toda persona que dice que cree en Dios, le cree a lo que Él dice. No es lo mismo yo creo en Dios que decir tú crees en lo que Dios dice. Muchos dicen creer que Dios sí existe, pero no le creen a ese Dios. Y cuando una persona le cree a Dios, es una persona que es responsable consigo mismo, es responsable con lo que Dios le dice en su palabra y también va a ser responsable con su prójimo. El Señor dice que no hagas con el otro lo que no te gustaría que hagan contigo. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ser una persona responsable y efectivamente es una persona madura.
Vamos a la escritura, hablando de creer. En Juan 11, desde el verso 1, aquí se habla de la muerte de Lázaro, un amigo de Jesús. Dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle al Señor Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Le vuelvo a repetir el verso 1 del capítulo 11, estamos en Juan. Había un hombre enfermo, óyeme bien, un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume, aleluya, que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus lágrimas. Es imposible que una persona que llegue a conocer a Jesús, su amor, que perdona hasta el peor de los pecados, hasta el peor de los errores, es imposible no amarlo. Es imposible no amar a ese Jesús que tiene un amor eterno. Y esta mujer, cuando se vio amada y perdonada, ella lo que hizo en el momento que fue espontáneo fue derramar un frasco de perfume ante los pies del Señor Jesús y se lo secó con sus cabellos, le secó los pies al Maestro, a Jesús. Para muchas mujeres el cabello es muy importante y se lo cuidan mucho. Pero ¿sabe qué? A esta mujer que quizás apreciaba mucho su cabello, no le importó en el momento algo tan preciado para muchas mujeres y quizás para ella. Tomó algo tan preciado de ella y le limpió los pies al Maestro con su cabello. Esa fue María. Y dice que el verso 3, los dos hermanos mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Un amigo querido de Jesús, que se llamaba Lázaro, había enfermado. Y le fueron a llevar el recado, el mensaje a Jesús. Verso 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús le mandó a decir a su amigo: díganle que esa enfermedad no es para morirse, sino es para que el Señor, el Hijo de Dios, sea glorificado. Si estás enfermo, hoy el Señor te dice lo mismo que le mandó a decir a su amigo. ¿Eres amigo de Jesús? ¿Permitiste que Jesús entrara en tu vida? Si no lo has hecho, hazlo, porque es un privilegio enorme. Ser cristiano no consiste tanto en qué me pongo, qué me quito, qué como, qué no como. Hay muchas cosas que lo hacemos por prudencia y sabiduría. Pero realmente ser amigo de Jesús, ser cristiano, va más que todo en los frutos, en la forma de proceder, cómo procedemos, qué tan responsables somos con la palabra de Dios, con ese consejo que nos da el Señor en las Escrituras. Él llamó a Lázaro su amigo, porque Lázaro había rendido su vida a los pies del Maestro, del Hijo de Dios. Todo el que rinde su vida ante el Hijo de Dios, como dice la palabra en Juan 1:12, que al que cree y lo recibe, tiene el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Te conviertes en hijo del Padre Celestial, pero te conviertes en amigo también de Jesús, su Hijo amado.
Lázaro es un amigo de Jesús enfermo. Y él le manda a decir, dile a mi amigo que él no se va a morir, que esa enfermedad no es para morirse, que no se está atormentando más, que no se está angustiando más, porque no morirá, sino que vivirá y será para glorificar al Hijo de Dios. Aunque llegó el tiempo en que después que pasaron muchos años, de algo murió, tuvo que haber muerto después, muchos años más Lázaro, después que Cristo lo resucita. Pero ahorita vas a escuchar una palabra donde dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Pero vamos a seguir leyendo las Escrituras. Verso 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Jesús no corrió enseguida a donde su amigo enfermo, porque él mismo estaba creyendo en lo que él estaba diciendo. Si él le mandó a decir a Lázaro que eso no era para morirse, él no tenía por qué salir corriendo angustiado. Jesús nos dio muchos ejemplos a nosotros para que cuando nosotros creemos a una palabra, ¿por qué te angustias? Si ya el Señor te dio una promesa de vida, ¿por qué te angustias? Hay mucha gente que no se ha muerto del coronavirus como tal, del COVID-19. No se ha muerto de una enfermedad terminal como el cáncer, sino que se murieron antes de tiempo. ¿Sabe de qué? De la preocupación y el estrés que invadió su alma, y eso le afectó fuertemente el corazón, y por eso muchos infartos y muchos paros cardíacos actualmente. Entonces, es el estrés, la preocupación la que está matando a mucha gente. Y cuando usted crea una palabra, tranquilo, quédate quieto, porque si ya usted confía en Dios y si usted puso su vida en las manos de Dios, deje que Él haga como Él quiera en su vida. Usted y yo seamos responsables con lo que Él nos manda, que seamos responsables a cuidarnos, a comer sanamente, a no estar afanados ni angustiarnos. Dejemos toda angustia en la presencia de Dios y que la paz de Dios llene nuestras vidas. Cuando hablamos con Dios en oración, cuando le adoramos, cuando le alabamos, su paz, su presencia nos invade. Entonces, de esa manera somos responsables con lo que ya sabemos, a quién dirigirnos. Ya sabemos quién es nuestro sanador, quién es nuestra paz, quién es nuestro libertador. Así es que tranquilo. Jesús no salió corriendo enseguida a ir a donde Lázaro, que estaba enfermo. Él envió la palabra, díganle que él no se va a morir, que eso no es para morir, sino para glorificarme. Y se quedó tranquilo. El verso 17 del capítulo 11 dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Cuando Cristo quiso llegar, cuando Jesús quiso llegar a donde estaba, a la casa de Lázaro y sus hermanas, ya encontró a su amigo enterrado, sepultado, y tenía 4 días ya de muerte. Y dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta fue corriendo a donde Jesús cuando escuchó que Jesús se acercaba. Y dice que cuando Marta escuchó que Jesús se acercaba, dice que Marta supo que Jesús llegaba y fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Verso 21, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le hizo un pequeño reclamo al Señor Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Y sigue diciendo el verso 25, el 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús le preguntó a Marta, ¿tú crees esto, Marta? Que el que cree en mí, aunque muera, va a vivir. Aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo a Marta, ¿tú crees en esto? Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, le dijo Jesús a Marta. Y a la vez le hizo la pregunta, ¿crees tú esto? Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees tú eso? Que el que cree en Jesús jamás morirá. El verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús también lloró. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Y ellos dijeron, miren cuánto quería el Señor Jesús a su amigo. Entonces, María también le hizo el mismo reclamo a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y después, más adelante, el verso 40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y sucedió que el Señor Jesús, ya ustedes conocen mucho esta historia, que Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el creer en Dios, el creer a la palabra de Dios es otra cosa. Creer en Dios es una cosa y creerle a su palabra es otra. En medio de la prueba, de la crisis, es difícil a veces creer, pero cuando usted se acerca a su presencia, cuando usted se humilla ante los pies del Señor, Él te va a consolar y Él te va a fortalecer tu fe y te va a volver a decir lo que quizás antes te había dicho. Jesús le dijo a Marta, Marta primero le reclamó a Jesús, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Y Jesús le respondió, el que cree en mí jamás morirá. Después María le reclama lo mismo, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, yo no te dije a ti que si crees verás la gloria de Dios. En esta hora el Señor también te dice a ti, si crees vas a ver la gloria de Dios. Cree a lo que Dios te está diciendo. Cree, aún si tú me dijeras, pastora, pero si yo vi un cristiano que acabó de morir en estos días, mi suegro lo enterramos el domingo, hace un par de días. Un hombre cristiano, un hombre mucho tiempo caminando con el Señor Jesús. Los cristianos también se van a ir de esta tierra, van a morir, pero realmente no es la muerte como la que creemos mucho, sino que los que mueren en Cristo realmente no mueren, sino que duermen, porque el Señor prometió que jamás vas a morir. Dormimos y son consolados. Todo el que parte de esta tierra con Cristo es consolado por su Creador allá en la morada celestial, en el cielo. Entonces, mi amado, nosotros vivimos eternamente porque esto que vivimos aquí en esta tierra no es el fin de nosotros. Nosotros estamos aquí de paso porque en Cristo, el que muere en Cristo realmente vivirá y seguirá viviendo eternamente allá en la mansión celestial que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Allá en el cielo donde ya no existe más dolor, más enfermedad. Ese Cristo te lo presento en esta noche y a ti, mi hermano querido, cree en el Señor,
que tu enfermedad, si Él te dijo que no es para morir, sino para vivir, porque vas a vivir mucho tiempo más aquí en esta tierra. Y si le toca partir a alguno de nosotros en estos días, en este tiempo, nos iremos con Él ante su presencia, pero no morimos realmente, sino que dormimos. El morir en Cristo es ganancia, es ganancia. Entonces, en esta noche, el mensaje es para que no se turbe tu corazón, no te angusties. Sé responsable contigo, con los demás, creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios. Porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Repite conmigo, mi amigo, que tú que no has aceptado a Cristo en tu vida, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido pecador, he estado alejado de ti. Hoy me reconcilio contigo, te entrego mi vida, entrego toda mi vida a ti, Jesucristo de Nazaret. Te recibo en mi vida, abro mi corazón, te recibo en mi vida. Creo en ti y te recibo a ti en mi corazón, a ti, Jesucristo. Te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Entra a mi vida, quédate conmigo y ayúdame a obedecer tu palabra, a creerte y obedecer tu palabra. Gracias, Jesús, séllame con el Espíritu Santo y de aquí en adelante quiero vivir para Cristo, quiero servir a Cristo, quiero todos los días de vida que me quede en esta tierra sean para la gloria de Dios y para obedecer a Dios. Gracias, Señor, por recibirme y gracias al Padre Celestial por hacerme hoy un hijo, una hija de Él. Gracias, Dios mío, muchas gracias. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que escriban mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios, también te doy gracias por todos esos hermanos, todas esas familias, todos esos amigos, todos los que están allí escuchando este mensaje. Que por tus llagas, Jesús, creemos a tu palabra que dice que por tus llagas y tu herida recibimos sanidad. Y por tu sangre somos limpios de pecado. No hay condenación para los que han creído en ti, Jesús de Nazaret. Por eso yo te pido que bendigas a esa familia completa. Bendice a esa persona que está ahí en cama, ahí en esa camilla, en ese hospital, ese familiar de este amigo, de este hermano. Señor, opera milagro, obra milagro ahora mismo en esas UCI, aquí en Cartagena, en Colombia y en todas las naciones. Señor, declaro sanidad. Señor, que tu sanidad sea sobre cada vida y en el nombre de Jesucristo, sea cual sea la enfermedad, sea COVID-19 o cualquier otra enfermedad, ahora mismo se van fuera en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra de Dios. Bendice cada vida, Señor, y en tus manos quedamos todos. Vivimos porque tú así lo quieres. Cada día en esta tierra, hasta el último día que nos quede, seguiremos dándote gracias porque eres tú que nos mantienes con vida en esta preciosa tierra. En Cristo Jesús, amén y amén.